Un placer estar aquí con ustedes, compartir la palabra del Señor. Es más que un honor, es un privilegio. Y que el Señor nos permita entender que este nuevo año no es solamente un año más, sino que también es la oportunidad para tener una vida nueva. Hay un canto muy popular en Latinoamérica que dice así: año nuevo, vida nueva. Y dice: más alegres los días serán. Ojalá que eso sea una realidad en nuestra vida como cristianos. El Señor quiere que nosotros tengamos una experiencia real, vivificante y alegre con el Señor, aún en medio de las pruebas. La palabra de Dios dice: gozaos cuando ¿qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. No es fácil reír cuando la situación está difícil, ¿sí o no, Jelsin? ¿Sí o no, Melvin? Es difícil cuando estamos por la prueba reír, o sonreír, mejor dicho. Pero sin embargo el Señor nos dice que podemos hallar gozo en esos momentos. Y ¿saben? Hay una cosa muy interesante que con los años aprendí, que incluso mi esposa me enseñó, que en los momentos de más dificultad fue cuando más cercanas nos sentimos al Señor, más cercanos nos sentimos al Señor. Y son esos momentos que extrañamos cuando luego la vida parece todo estar tranquilo, ¿no? De hecho, David en los momentos de paz fue cuando lamentablemente cayó en pecado. Cuando dijo: bueno, esta vez que vayan mis guerreros, yo no quiero ir a la guerra. Fue justamente donde perdió su batalla espiritual. Y el Señor quiere que este nuevo año sea una experiencia real para nosotros, una experiencia con Él que nos dé la garantía de que estamos viviendo por la fe, estamos viviendo en las manos del Señor. Y por eso el texto de hoy lo llevamos en Isaías 43, versículo 18, y vamos a leer también el 19, que es muy hermoso. Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, ¿qué cosa? Yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Voy a, antes de arrancar con el tema, contarle algunas costumbres del pasado que aún hoy, costumbres del pasado que aún hoy son vigentes en diferentes culturas. Por ejemplo, en Venezuela y Brasil hay una tribu que se llama los Yanomamis. Y ellos por costumbre tienen, cuando una persona muere, es incinerada y se comen las cenizas de los muertos. ¿Qué tal les parece esa costumbre? Es raro, ¿no? Dice que lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona, y todos los familiares participan comiendo una parte. Así que, ¿cuántos quieren participar de esta costumbre? Y aún hoy está vigente en esa tribu. Los ataúdes colgantes que están en China, Indonesia y Filipinas. Ellos acostumbran a sus muertos colgarlos en las paredes, y dice que es para evitar que alguna bestia... los pies vendados en China. Los pies vendados en China. Los pies vendados en China es una cosa muy, muy grotesca. Esto de hecho se abolió en el año en la década de 1920. Sin embargo, aún hoy hay ciertas zonas donde se sigue practicando, porque consideran de que es una cuestión de belleza. Como que eso le gusta a los hombres. No lo sé. Esta imagen fue la mejor que conseguí, porque hay unas que son aún peores. Y se pone a imaginar el sufrimiento de estas mujeres. Desde los 4 o 5 años ya empiezan a torcerle los pies, se los vendan y ellas atrofian para toda su vida sus pies, porque consideran que eso es hermoso para los hombres. Bueno, eso y muchas cosas más pasan en China. Y entre esos están los ataúdes colgantes, que también se practican en Indonesia y Filipinas, y lo hacen porque consideran que de esa manera las bestias no llegarán a los cadáveres, y también de esa manera bendicen el alma de la persona. Costumbres extrañas que ocurren en diferentes lugares del mundo y diferentes culturas. Otra costumbre interesante, la tribu Masái de Kenia. No sé si alguna vez han visto la película de Ace Ventura. Tampoco la recomiendo, pero lo digo porque la vi hace muchos años atrás. Y ellos tienen por costumbre que cuando se saludan se escupen la mano e intercambian saliva. Y a los niños también les escupen, y no sé, son cosas muy grotescas.
Pero lo cierto es que son costumbres del pasado y aún hoy lo siguen practicando. Otra costumbre interesante y nada productiva es en la India lanzan a los bebés desde alturas de 15 metros. Porque dicen que esto les traerá prosperidad e inteligencia. Otra costumbre bastante rara es las mujeres jirafas de Tailandia. Esta tribu que se llama la tribu Kayan o Karen, las mujeres se colocan aros en el cuello para ir alargándolos cada vez más, porque también dice que esto es belleza y es elegante. Pero bueno, muy pocos logran entenderlo. Nosotros en nuestra cultura realmente es bastante complicado entender que eso sea un símbolo de belleza, ¿no? Luego está esta costumbre extraña, en República Checa se llama la Velikonokni. Es una costumbre donde a las mujeres en la época de Pascua, el lunes de Pascua, los hombres tienen unas varas de una especie de árbol que es de los primeros que florecen en primavera y les pegan con eso, no les hacen daño, es un golpe suave, pero la idea es supuestamente esto genera fertilidad en la mujer. Son costumbres antiguas que hoy en día se siguen haciendo y que realmente si lo analizas no tienen ningún sentido. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque quizás vienes teniendo costumbres que no hacen falta en tu vida. Quizás el año pasado cuando haces cuenta del balance de todo el año, dices, los números no me dan, no me fue, o al menos analicemos esto. ¿Cuántos hicieron votos o se propusieron metas el año pasado, enero del año pasado? ¿Cuántos se propusieron metas en enero del año pasado? Ninguno. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos proponemos metas. La pregunta es, ¿logramos todos los objetivos? Muchas veces nos decepcionamos porque no logramos nada de ellos. Y quizás es porque vivimos con costumbres del pasado y en vez de cambiar, vivimos atados a ellas. Saben, el Señor sabe que su pueblo tiene este problema. Nosotros no somos excepción a la regla. De hecho, nosotros somos los que hemos retrasado la venida de Cristo. Es verdad que nos gusta consolarnos, decir Dios tiene una fecha. Sí, Dios tiene una fecha, pero esa fecha depende de ti y de mí. Si tú y yo no estamos preparados, Dios no puede decir voy a ir, porque ¿qué pasaría si viene? Seríamos destruidos, probablemente nos perderíamos, pero es un probable, no es una condición sine qua non, es decir, tenemos oportunidad. Amén. Y esa es la ventaja. El Señor incluso nos promete, he aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Y nosotros tenemos ese problema que siempre vivimos en el pasado, o tenemos tendencia, no voy a decir siempre, pero tenemos tendencia a vivir del pasado. Y incluso decimos, el pasado era mejor, ¿sí o no? Todo tiempo pasado era mejor, pero ¿qué dice la Biblia? Eclesiastés capítulo 7 versículo 10, no digas a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que esto. De hecho, el texto continúa diciendo, porque no hay sabiduría en quien hace esta pregunta. No es sabio hacer esta pregunta. ¿Por qué siempre vivimos atados al pasado? Necesitamos avanzar. Pero hay otro problema. No solamente vivimos atados al pasado, sino que también pensamos en el futuro. Y nosotros somos seres del presente. No podemos viajar al pasado, tampoco podemos adelantar al futuro. Solo podemos, ¿qué? Vivir en el presente. Y nosotros tenemos ese problema. Nos gusta vivir al pasado y eso no nos ayudará a crecer. Necesitamos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Necesitamos cambiar el paradigma con el que vemos la vida cristiana. Porque este año yo quiero retarlos a ustedes a que hagan por primera vez en su vida, si no lo han hecho nunca. Si ya lo hicieron, amén, y continúenlo haciendo. Pero si no lo han hecho, hagan una decisión finalmente por vivir la vida cristiana hoy. Yo no estoy diciendo, todavía te quedan 360 días del año 2024, porque recuerda que este año es bisiesto. Y hoy estamos a 6 de enero. Nos quedan todavía 360 días. Yo no quiero que pienses en los siguientes 360 días. Yo quiero que pienses hoy,
6 de enero de 2024. Vivir la vida cristiana hoy. La decisión la tomas hoy, no mañana. Hoy. Y yo quiero que esto nos entre a la mente, porque yo sé que es difícil. ¿Y saben por qué sé que es difícil? Porque me pasaba lo mismo. Y a veces me tiende a pasar lo mismo. Siempre tenemos la tendencia a dejar para mañana. Bueno, sí, mañana lo hago. Y de hecho hay un humorista español que yo veía cuando estaba en España, que me daba mucha risa, porque él tiene esta frase, me da risa la frase, dice: hoy no, mañana. Pero Dios te dice: mañana no, hoy. El Señor quiere que lo hagamos hoy. Si quieres empezar a orar, no empieces mañana, empieza hoy. Allí donde estás sentado puedes ir orando. Después del culto puedes orar, pero en este momento es el momento de hacerlo. Mañana no sabemos. La vida cristiana, como les dije, no es ayer, tampoco es mañana, es hoy. Y hay una frase que me encantaría compartir con ustedes de un libro, que no les voy a decir ahora el título. Lo sé el título, pero no se los voy, porque quiero que después del culto me pregunten, porque es un libro que yo les voy a recomendar. Miren lo que dice este texto maravilloso. Si la religión fuera una cosa del tiempo pasado, estaríamos mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante. Y si perteneciera al tiempo futuro, siempre estaríamos esperando el tiempo señalado. En cualquier caso, no creceríamos. Este es el gran problema de muchos que profesan ser cristianos. Siempre miran hacia el pasado o hacia el futuro. Si miran al pasado, miden las posibilidades de su vida cristiana por alguna experiencia pasada. Si tuvieron alguna experiencia genuina en el pasado, piensan que no pudo haber sido genuina porque luego fracasaron. Y entonces se desaniman. Y si miran hacia el futuro, esperan un tiempo que nunca llega, ya que solo pueden vivir el presente. ¿Saben, hermanos? Es verdad. Cuando miramos nuestra vida, vemos los errores pasados, o vemos alguna experiencia genuina en el pasado, y vemos que hemos fracasado tiempo después de esa experiencia, decimos: no, esto es un fracaso. De nada vale que yo sea cristiano. Lo que soy es un hipócrita. Y se los he comentado anteriormente, esa era mi sensación. Yo decía: soy un hipócrita, Señor, yo no avanzo. Y efectivamente no crecía. Y cuando me sentía muy animado, decía: bueno, mañana estaré mejor. Pero el mañana nunca llegaba. Porque yo solamente puedo vivir hoy, el presente. Y déjenme contarle un corto trozo de mi experiencia. Cuando vivía en Ecuador, estaba pasando por muchas dificultades. Y recuerdo que tengo una amiga que ella un día me manda un vídeo para ver. Y ella quería saber mi opinión. Y yo dije: oye, estos vídeos otra vez, que ya me canso de las predicaciones aburridas, ¿no? Porque era una predicación. Y yo decía: bueno, Señor, ¿será que lo veo? Pero lo cierto es que yo estaba ocupado en lo mío. ¿Qué era lo mío? Escuchar música mundana, andar en las redes sociales, viendo películas, perdiendo mi tiempo, básicamente. Y recuerdo que eran como las 2 de la mañana y dije: bueno, Señor, voy a ver ese video, a ver qué tal. A lo mejor algo gano mirándolo, o a lo mejor no. Lo cierto es que yo confiaba mucho en mis capacidades de discernimiento. Ustedes saben, ¿no? Una persona que discierne muy bien viendo películas, escuchando música que no debe escuchar, metido de lleno en las redes sociales. Sí, ese era yo, que confiaba mucho en mí. Y me acuerdo que me puse a ver este vídeo y duraba 1 hora, un poquito más, y estaba llorando después de ver este vídeo, porque hablaba acerca del camino del cristiano. Hablaba acerca de cómo alcanzar la promesa de Dios, cómo alcanzar la perfección. Y no me malentiendan, no perfección perfectista, perfección en Cristo. Permitir que Cristo obre en nosotros. Y me acuerdo que ese día, a esa hora, 3 de la mañana más o menos, tomé la decisión. Y dije: Señor, si tú vas a hacer el cambio en mi vida, pues mira, hazlo tú, porque yo no voy a hacer nada. Ya estaba cansado yo de vivir mi vida hipócrita, ¿no? Y dije: bueno, hazlo tú, no lo voy a hacer yo. Y recuerdo que me fui a dormir más o menos a esa hora, 3 y media,
Y yo le dije, tú dices que tú vas a hacer el cambio, tú prometes y tú cumples. Yo debo ser el beneficiario. Pues bueno, yo necesito levantarme a orar temprano. Por tarde a las 5, pero tengo que estar despierto para orar. Pero tengo mucho sueño. Y mi esposa les puede decir a ustedes, cuando yo duermo, cansado, yo no me entero de nada. Puede estar la guerra mundial, la tercera guerra mundial desarrollándose y yo no me entero de nada. Ella se despierta hasta por un grillito. Bueno, cualquiera se despierta por un grillo, pero bueno, solamente para dar un ejemplo. Lo cierto es que me fui a dormir y caí como una piedra en esa cama. Y por cierto que yo no puedo dormir con la luz encendida, porque si no la vista no me deja. A las 4:30 de la mañana siento un golpe en el pecho. Cuando me despierto, la luz del cuarto está encendida. Inmediatamente el pensamiento vino a la mente, ponte a orar. Y me puse a orar allí. Y no crean que mi oración fue de un hombre transformado. Oh, sí, Señor, he visto tu mano. No, yo dije, bueno, ya va. A ver, esto pudo haber sido casualidad. Si fuiste tú, y la Biblia dice que Gedeón te probó 2 veces, yo te voy a probar 2 veces. Mañana me voy a acostar quizás a la misma hora, porque a mí me gusta, todavía me gusta mi película, todavía me gusta mi música mundana y me gustan mucho las redes sociales. Yo me voy a acostar tarde. Eso sí, gracias por levantarme hoy si fuiste tú. Y mañana nos vemos. Efectivamente, pasó el día. Eso fueron como 5 minutos de oración. Yo creo que es mucho, 2, 3 minutos. Pasó el día, vino la noche, otra vez escuchando mi música, metido en las redes sociales. Me fui a acostar tipo 1, 2 de la mañana con el mismo cansancio. Como una piedra, 4:30 de la mañana. Un golpe en el pecho, luz del cuarto encendida nuevamente y el pensamiento vino a la mente. Ya te demostré quién soy yo. Ahora, hazlo tú. Yo te doy el poder para que lo hagas tú. Hermanos, desde entonces, todos los días me levanto y lo primero que digo, no tengo ganas, pero voy a orar. Amén. No me pongo a pensar si ayer no lo hice o si lo hice muy bien. Y si fracasé luego, no me pongo a pensar en eso. Tampoco pienso pensar que mañana lo voy a hacer. Digo, Señor, ahora mismo esta es mi situación. Yo sé que quizás no es mi mejor condición, pero voy a orar. Amén. Hermanos, con el tiempo va cambiando. Ya no es que yo me levante y digo, Señor, hoy no tengo ganas. Me levanto y digo, Señor, tengo que hablar contigo primero. Porque si yo no hablo contigo, pero lo hago en el momento, hermanos. No me pongo a pensar en el pasado ni en el futuro. Es ahora. Amén. El problema es que nosotros procrastinamos. Siempre postergamos las cosas. Y ese es el gran problema del fracaso. Esa es la razón del fracaso en la vida cristiana. Yo no estoy diciendo que soy superior que nadie. Nada que ver. Todos estamos en un mismo camino. En el camino de la salvación, donde tenemos altos y bajos. Pero el Señor quiere que empecemos a mirarlo hoy, no mañana. Miren, Jesús mismo nos dio ejemplo acerca de ello. Jesús decía, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que, ¿qué? Que el día dura. ¿Dónde quiere Dios que miremos? ¿Dónde creen ustedes que Dios quiere que miremos? ¿Al ayer? Presente. ¿Al futuro? El hoy. Al hoy. Y les voy a dar algunos ejemplos. Miren, Gálatas 2:20. Y fíjense, la religión cristiana es una religión del presente. No es del pasado ni es del futuro. Es del presente. Es vivirla hoy. Miren como decía Pablo. ¿Con Cristo qué? Estoy. Eso está en pasado o en presente. En presente. Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo. ¿Qué dice? ¿Lo que ayer viví? No, lo que ahora vivo en la carne lo viví en la fe del Hijo de... No, ¿qué dice? Lo vivo, ¿en dónde? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Pablo entendía que era una cuestión del presente. Y así el Espíritu Santo lo inspiró a escribir en presente. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Les quiero preguntar, ¿estamos salvos o no estamos salvos? Amén. Estamos salvos, hermanos. Es presente. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos creemos en esta palabra? Amén. Estamos salvos. ¿Por qué nos hemos de perder? Ahora, no me malentiendan, no es que salvo siempre es salvo. Ahora estamos salvos. ¿Creemos en esa palabra? Amén. Estamos salvos. El problema es que empezamos a pensar en el futuro. Eduardo, ¿y si mañana me equivoco? ¿Y si mañana hierro? Lo que está pasando es que ya no estás creyendo en el presente, en que la promesa es ahora. Lo que estás pensando ahora es que tu fuerza finalmente sucumbirá ante el poder del enemigo. Mientras que ahora estás teniendo la oportunidad de vencerlo. 2 Corintios 6:2. Perdón, aquí fue un error de escritura. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, esto es 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Fíjense, todo aquel que nació en Dios, todo aquel que nacerá en Dios, todo el que es nacido. ¿Creemos en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Creemos que Él nos da vida nueva? Hemos nacido en Cristo. No practica ¿qué? El pecado. Lo curioso es que cuando yo digo esto, ustedes se ponen a pensar en el pasado. Sí, pero es que yo ayer hice esto. O hace unos minutos atrás estaba pensando esto. La promesa es ahora. Ahora tienes la oportunidad de fijarte en esta promesa. Y ahora mismo, si te fijas en Él y confías, has dejado el pecado atrás un momento. Hermanos, empezamos a ver que el vencer no es un asunto si lo hice ayer o si lo haré mañana. Es si lo estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo nuestras mentes se están enfocando en el Señor. Y adivinen qué, no hay tiempo de pensar en el pecado. ¿Se dan cuenta del poder salvador de Dios? No es ayer, no es mañana, es ahora. Hoy es el día de salvación. Pero siempre tenemos la tendencia a pensar en el pasado. Sí, Eduardo, pero es que yo hice esto. Y al Señor no le interesa si lo hiciste ayer. El Señor te pregunta hoy, ¿quieres seguir haciéndolo? Y si tu respuesta es no, es porque el Espíritu Santo te ha dado poder para decir que no. No para vivir atado en lo que hiciste ayer. Decide hoy. Seguramente los pecados que hayamos cometido tengan consecuencias. Pero el que confía en Cristo no le importa la consecuencia porque hoy es el momento de ser salvo. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren lo que dice Jesús también. Jesús se lo dijo a los discípulos, Mateo 6:34. Así que no os afanéis, ¿por qué? Por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Jesús está diciendo, Eduardo, ¿qué haces pensando en el futuro? Cálmate. ¿Basta a qué? A cada día su propio mal. Hay otras versiones que dicen su propio afán. Me gusta más esa versión porque realmente cada día tiene su esfuerzo de trabajo. Vivir hoy. ¿Y hoy qué día es? ¿Qué día es hoy? Sábado, día del Señor. No pensemos en el juego de fútbol de mañana o de más tarde. No pensemos en que no he conseguido trabajo. No pensemos en que no tengo todavía ciertas cosas que me hacen falta. ¿Para qué? ¿Qué día es hoy? El día del Señor. Gózate en el Señor. Él promete que si no pisas su día, ¿qué vas a hacer? Entonces te llevaré sobre las alturas y dirás delicia de Jehová. Lo llamarás delicia de Jehová. El problema es que vivimos pensando o mañana o ayer, pero no en hoy. Mi esposa me da muchas lecciones en cuanto a eso. Yo vivo preocupado en el futuro, siempre. Yo siempre ando calculando, no tengo tiempo. Y ella me dice, Eduardo, cálmate. Y es verdad. ¿Tanto afán para qué? Muchas veces me afano tanto y el dicho dice, del apuro queda el cansancio. Así dice en Venezuela.
Del apuro queda el cansancio. ¿Para qué tanto afán? Muchas veces me preocupo por llegar a tiempo a un sitio, que está bien, ¿no? No estoy diciendo que no lleguemos a tiempo. Hay que llegar a tiempo. Sino que nos afanamos tanto que finalmente terminamos agotados. Y no tenemos ni fuerza para desarrollar la actividad que íbamos a desarrollar. No nos afanemos. Basta cada día su propio mal o su propio afán. Entonces la pregunta que les hago es, ¿en qué tiempo verbal están estas promesas? En el presente. Cuando tú oras, cuando tú le pides al Señor, seguramente fijamos nuestra mente que en el futuro será así. Pero el Señor te dice, no, hoy. Hoy yo te lo prometo. Hoy. Empieza a vivirlo hoy como si fuera real. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa historia famosa ustedes la han escuchado. No sé si fue real, no sé si... Pero es una historia que es bastante leccionadora. En una iglesia se reunieron todos los granjeros a orar porque estaban preocupados. La sequía se había extendido mucho tiempo. Y entonces el pastor se levantó, oró con fervor y dijo, Señor, nosotros sabemos que tú eres el Dios que cumple su promesa, el Señor, el Dios que tiene el poder para traer la lluvia. Confiamos en ti por fe de que tú responderás a nuestras oraciones. Y mañana por tu poder sabremos que vendremos a alabarte porque tú has traído la lluvia. Todos se fueron enérgicos con aquella predicación y al siguiente día cuando regresaron, una sola persona trajo un paraguas. ¿Quién fue esa persona? Un niño. La simple fe de un niño. Eso es lo que el Señor está buscando en ti y en mí. La simple fe de un niño. Tomar las promesas y creer que eso es verdad, aunque todavía no lo veamos. Pero el Señor sigue lidiando con nosotros. Vivimos en el pasado o pensando mucho en el futuro. Dice, Eduardo, es hoy. ¿Cuándo tienes que orar? Hoy. Miren, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra iglesia, ¿cuál es? Pensamos en el futuro. Pero además de eso, vamos a hablar aquí ahora en cuanto a la liturgia. Antes del culto, hacemos lo que se llama la escuela sabática. ¿Cuántos estudian la escuela sabática? No quiero que respondan. Pero cuando usted pide que la gente levante la mano, da tristeza. ¿Pero por qué pasa eso? Y eso no significa que sean malas personas los que no estudian la lección. Muchas veces, y lo digo porque yo he estado allí, es porque decimos, voy a estudiarla, pero hoy no. Mañana. Eso no tiene sentido. Lo que no haces hoy, mañana tampoco lo harás. Por eso hay en ciertos lugares de Latinoamérica se acostumbra a fiar en los kioscos, ¿no? En las bodegas. Bodegas en Venezuela es un sitio donde venden cualquier cosa, no licor. ¿Okay? Porque sé que en ciertas zonas se dice bodega donde se vende licor. Bueno, en ciertos lugares se vende groceries, enseres y víveres para la casa. Y muchas veces tú vas y dices, tú fías. Pides fiado y pagas al principio de mes o lo que sea. Y hay gente que ya se ha metido en tanto problema por fiar tanto que tienen un dicho que dice, coloca un papelito y dice, hoy no fío, mañana sí. Y siempre está puesto ahí. Y nos pasa, nosotros somos iguales. Hoy no oro, pero mañana sí. Hoy no oro porque no tengo tiempo, mañana sí lo hago. Hoy no estudio la lección porque no tengo tiempo, mañana sí. No digo nada más la lección, la Biblia. Decimos, bueno, este año me propongo a leer. El Señor dice, no te propongas nada, empieza a leer. No dejes eso para mañana, no pienses en los 360 días que te quedan. Hazlo ahora, Eduardo. ¿Qué haces perdiendo el tiempo proponiéndote cosas que no estás haciendo ya? Tienes que hacerlo ya. Y es lo mismo para el Señor, para nosotros. El Señor dice, hazlo hoy. ¿Cuándo te estoy dando vida? No es ahora mismo. No estamos vivos ahora. ¿Por qué no tomamos el tiempo y lo hacemos?
Porque tenemos el problema, que estamos atados al pasado o vivimos preocupados por el futuro. Y esas dos cosas nos dejan inmóviles, porque no podemos controlar ninguna. El pasado no lo podemos cambiar. Y el futuro no podemos avanzar hasta allí. Somos del presente. Y por eso Dios le dijo a Josué, lo que tienes a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tu fuerza. Y el Señor le dijo a Gedeón, ¿no te envío yo? ¿Qué decía Gedeón? No, Señor, si mi tribu es la más pequeña, la más débil. Y el Señor le dijo, pero si no te estoy enviando yo. ¿Qué le dijo Moisés? No fue lo mismo. Y el Moisés que decía, no, Señor, es que yo no puedo hablar, no, señores. Y el Señor se cansó y dice, mira, ¿qué pasa? ¿Quién le dio la boca al mudo? Y el problema es que nos cuesta creer la promesa de Dios que es para hoy, no para mañana. Ahora, en tiempo presente son estas promesas. Eso no quiere decir que hemos de olvidar cómo Dios nos guió en el pasado. Por supuesto, es valioso para nosotros recordar. Pero escuchen bien, recordar, no vivir en el pasado. Es bueno recordar el pasado, pero no vivir en él. Primero porque es imposible. Es una paradoja decirlo. No podemos vivir en el pasado. Pero si nuestra mente vive atada en lo que pasó y no creerlo para vivirlo hoy, estamos perdiendo el tiempo en la vida cristiana. Pero no es malo recordar el pasado. De hecho, hay una famosa promesa que no sabemos mucho de memoria. Y está en el libro Evento de los Últimos Días, página 64. Dice, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho. Me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Está bien recordar. Recordar para que no tengamos temor del futuro. Pero se vive hoy. Solo podemos vivir hoy. Y grábense eso en la mente. Y yo mismo me lo exijo. Necesito grabar esto en la mente. Mi vida cristiana no es para mañana. Tampoco puedo cambiar lo que fue ayer. Pero puedo hoy tomar la decisión. Hoy quiero vivir el día de la salvación. Hoy yo decido vivir para Cristo. Y hoy yo creo en la promesa de Cristo de que estoy salvo. Por eso sí importa lo que leemos. Por eso sí importa lo que hacemos. Porque lo estamos haciendo hoy. Y depende de eso, ¿dónde colocaremos nuestra esperanza? Amén. El libro que leo, que me encanta, voy a leer otra frase interesante. Y miren lo que dice. El cristianismo en tiempo presente es el que va justo donde te encuentras. Y por lo tanto, no es necesario esperar ni desanimarse. El Señor tiene la intención de salvarte. Y Él no puede hacerlo excepto alcanzándote justo donde estás ahora. Y justo donde estás en cada momento sucesivo de tu vida. Cada momento se convertirá en ahora tan pronto como lo aceptes. Si Él no puede salvarte de esta manera, no puede salvarte en absoluto. Pero Él nos ha asegurado que puede salvarnos hasta el extremo si buscamos en Él. Es ahora. ¿Para qué postergarlo? Yo no puedo decir, no, mañana. Y de hecho tenemos esa tendencia, ¿no? No, mañana lo hacemos. Miren, hermanos, hay 3 ironías en la vida. Hay ironía en 3 etapas de la vida. Los jóvenes dicen, tengo todo el tiempo y la energía, pero no tengo ¿qué? Dinero. El adulto dice, tengo todo el dinero y toda la energía, pero no tengo ¿qué? Tiempo. Y el anciano dice, tengo dinero y tengo tiempo, pero no tengo la energía. Esas son 3 ironías que ocurren en la vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿para qué postergar las cosas? ¿Para qué postergar mirar a Cristo? Este año, ya no digo los 360, hoy, 6 de enero,
Hoy es la oportunidad para que le pidas al Señor, reaviva mi vida. Pero saben, para que eso ocurra, requiere una cosa muy interesante. Morir al yo hoy. Hoy tú puedes decidir por tu propia voluntad y hacer lo que tú quieras. Pero el Señor te propone, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si hoy no decides por ti y permites que yo decida por ti? Es muy fácil decirlo, pero la práctica es cuando realmente nos encontramos con nuestro verdadero yo. Porque saben, cuando alimentamos mucho el orgullo le cuesta soltar lo que tanto quiere, lo que tanto le gusta. Y es la exaltación a uno mismo. Nos gusta la exaltación. No quiere decir que sea malo ser exaltado, porque la palabra de Dios dice que los primeros serán los últimos primeros. Aquel que sea humillado será exaltado. Pero que sea Dios quien nos exalte. Nos preocupamos mucho por hacer valer nuestra opinión. Nos preocupamos mucho porque la gente nos estime como queremos que nos estime. Pero eso está fuera de nuestro control. Lo que podemos hacer hoy es decir, Señor, yo sé que yo valgo para ti, porque de otro modo no hubieses venido a morir por mí. Ya por ahí sabemos que independientemente de lo que nos pase en nuestra vida, hay un ser, y no es cualquiera, sino el creador del universo, que nos ama con tanto amor, con tanta profundidad, que dio la vida por ti y por mí. Por lo tanto, podemos confiar en su palabra. Eduardo, deja a un lado tuyo y deja que yo guíe tu vida. Esa decisión la tenemos que tomar hoy, no postergarla para mañana. Quizás ahora podamos tener en nuestra mente preocupaciones, porque no sabemos lo que va a pasar mañana y queremos hacer previsión, y está bien hacer previsión, pero que esa previsión no esté por encima de los principios de Dios, sino que los principios de Dios estén por encima de nuestras preocupaciones. Hermanos, y eso nunca falla. La experiencia que les conté que tuve yo en Ecuador, en ese tiempo yo estaba preocupado por una esposa también. Yo tenía 27, 28 años ya. Y dije, Señor, ¿cuándo me vas a darme una esposa? Mi plan era casarme a los 27. Y el Señor me dijo, tranquilo, ya estás orando. Eso es bueno. Preocúpate por hoy. Y en el tiempo llegó. En el momento, hermano, es más, mi esposa llegó por la oración. Y literalmente, porque yo cuando volví a hablar con mi esposa, que nosotros nos conocíamos muchos años atrás, yo hablé con ella porque necesitaba encontrar a alguien para orar, o por la cual orar. Mi madre en ese tiempo también estaba pasando por un proceso de cáncer, y yo conozco a la mamá de mi esposa y yo sé que puede hacer contacto con mi madre, porque mi madre necesitaba estar en contacto con alguien para orar. Y entonces yo decía, bueno, mi oración es suficiente, yo voy a buscar a alguien que también le entienda, una mujer. Sabes que, bueno, los hijos podemos llenar ciertos espacios, pero cada quien sabe cómo es el asunto. Entonces yo decía, bueno, si consigo a alguien que pueda orar con ella, yo sé que, y por eso yo contacto con mi esposa, digo, mira, tú tienes el número de tu mamá, porque yo quisiera que ella se coloque en contacto con mi mamá, porque mi mamá necesita a alguien que ore por ella, que la entienda, porque yo soy su hijo, no es igual una persona que tiene una experiencia ya familiar, pasado por dificultades. Y entonces, sí, me pasó el número, yo empecé a hablar con la mamá de ella, entonces fue una cadena. Y orando el uno por el otro, nos enamoramos. Hermano, fue por la oración. Pero el Señor me dijo, ora ahora te toca a ti. Ya yo te mostré quién soy, te toca a ti. El Señor nos mostró a nosotros quién es Él. Pero Él quiere que nosotros tomemos la decisión, no mañana. Y ayer ya pasó. Así que es hoy. Este año nuevo es el vivir hoy. Es el momento de vivir la cristiana hoy. No postergarlo para 2025. Ni siquiera postergarlo para el 7 de enero. Es ahora. El pasado ya pasó. Ya no volverá. Y nada lo puedes cambiar. Y no lo puedes cambiar. El futuro no ha llegado. Y cuando llegue,
Mejor es aprovechar el hoy para ese día estar preparados. Dios te invita a prepararte y que lo dejes en sus manos. Santiago 4, versículo 13 al 15 dice: en cuanto a vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año negociando y enriqueciéndonos, ¿sabéis acaso qué os sucederá mañana? Pues vuestra vida es como una nube de vapor, que aparece un instante y el punto se disipa. Haríais mejor en decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero eso es una actitud de hoy, no de mañana. Hoy está en tus manos. La vida cristiana no se puede postergar. No puedes decir, es más, cuando alguien te pregunta, ¿serás cristiano? Nadie te pregunta así. Te pregunta, ¿eres cristiano? Y a veces respondemos sin fe. Tipo, sí, yo soy cristiano, ¿no? Como con duda. Porque sabemos que tenemos deudas, cuentas pendientes con el Señor. ¿Qué las tenemos? Pero Jesús ya se encargó de ellas. Amén. Él quiere que decidas por Él. Él no quiere que vivas atado al pasado. Tampoco quiere que te angusties pensando qué será de ti en el futuro. Él quiere que vivas y tomes decisión hoy. No sé si se han dado cuenta que he repetido mucho hoy, pero lo digo con mucha intención. Porque es hoy. Hoy. El himno que cantábamos se llama Padre Amado. Es una actitud de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Pero eso solo podemos agradecer en el presente. Yo les quisiera hacer meditar en esto, porque en el Salmo 65, capítulo 11, dice que el Señor, tú has llenado de bienes, tú llenas el año con tus bienes. Y las nubes destilan tu grosura. El Señor hizo maravillas con nosotros en el año 2023. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Yo les soy sincero, yo me sorprendo de estar aquí de pie predicando delante de ustedes. Porque no era mi plan, era el plan divino. Si fuese por mis propias decisiones, a lo mejor no estaría aquí. Pero el Señor tenía un plan. Y todo comenzó orando. Mi esposa me decía, vamos a orar, necesitamos trabajar para el Señor más continuamente. Yo digo, sí, es verdad, vamos a orar. Y allí nos poníamos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? De hecho, allí en España nosotros teníamos un sitio que le llamamos la Piedra de la Ascensión, y había otro sitio que era el Faro. Nos paramos allí en el muelle y nos colocamos allí en medio de unos cubos gigantescos de hormigón, de concreto, y nos parábamos allí, nos daba la brisa del mar y mirábamos así a la distancia y decíamos, Señor, ¿dónde quieres tú que estemos nosotros? Porque nosotros queremos servirte y no sabemos qué vas a hacer con nosotros. Pero ayúdanos a creer hoy de que tú lo harás. Pero íbamos haciendo cada día. Basta cada día su propia fama. Día a día hacíamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Pedir. Porque es lo que humanamente podemos hacer. Pedir. Yo no sé dónde me vas a llevar tú, pero sabes que te queremos servir. Y el hecho de que estemos aquí es un sueño cumplido. ¿Por qué es un sueño cumplido? Porque estamos trabajando para el Señor a tiempo completo. Que era un pedido muy grande que le hacíamos al Señor. Pudiéramos tranquilamente estar, ¿cómo dice? A medio tiempo, pero no sentíamos paz en nuestro corazón. El Señor quería que fuera a tiempo completo, porque eso lo colocó en nuestros corazones. Y el Señor respondió. Y yo sé que igual para ti, Melvin, yo me acuerdo aquellos días, yo veía tu rostro y yo decía, Señor, yo no quiero pensar lo peor, porque es normal cuando las cosas se escapan de control. Yo no imagino que estaba pasando por la mente de Yeltsin durante todo ese momento. Y sé que no fue nada fácil. Pero yo decía, y sé que Melvin también lo hacía, y todos los que estábamos aquí involucrados en oración, pensaríamos, está en tus manos. Nosotros lo que podemos hacer es pedirte hoy.
haz lo que tú mejor sabes hacer. Y permite que podamos confiar en tus promesas. Y eso nos permitió. ¿Sí o no, Melvin? Te ayudó a resistir día a día. De otro modo habría sido imposible. Habría sido una situación insufrible para ti. Una situación que no hubieses podido soportar. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no estarían en tu corazón. Hoy es el día de nuestra salvación. Y vimos cómo Dios actuó en 2023. Por lo tanto, tenemos la garantía que en 2024 será lo mismo. Ahora, cuando tú te comprometes con el Señor a vivir hoy, Satanás te va a empezar a molestar. Eso es una verdad. Pero es un motivo para desanimarnos. Es un motivo para bajar los brazos. No, porque mañana no sabemos. No podemos predecir ni lo bueno que nos va a pasar, ni lo malo que nos va a pasar. Pero podemos aprovechar hoy lo bueno que estamos pasando o lo malo que estamos pasando. El apóstol Pablo, yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo es posible que ese hombre estando azotado, ese hombre habiendo sido apedreado, se levantaba a predicar todos los días? ¿Se acuerdan que el Señor habló con él antes de darle la misión? Dice, es necesario que padezcas. ¿Pero qué? Él le prometió que iba a estar con él. Hermanos, la vida cristiana se trata de eso. No de la situación que estamos viviendo, sino de quién está con nosotros. El otro día veía un vídeo y me pareció interesante, ¿no? Era un vídeo de reflexión y decía, el hombre decía, quédate con la que estuvo contigo en el proceso. Y había un muchacho preguntándole a un señor, le dice, una pareja ya mayor, y le dice, si te doy $20 millones, ¿la dejarías a ella? Porque esa es la condición. Y el hombre le dice, no, porque tengo 50. Y él le dice, ¿50 qué? $50 millones. Y entonces el muchacho cambia la cuestión. Oh, ok, bueno. ¿Qué tal si te digo que perderías todo el dinero si te quedas con ella? ¿La dejarías? Y él le dice, no. Y le dice, ¿por qué? Porque ella estuvo conmigo cuando yo no tenía nada. Hermanos, lo mismo con Cristo. Amén. No es lo que estás pasando ahora. Es con quién estás. Si estás con Cristo, no importa. ¿Y si pierdes la vida, qué? Estos 3 jóvenes hebreos, ¿qué le dijeron al rey Nabucodonosor? Sepas, oh rey, que si aún Dios no hace nada, no nos inclinaremos ante la estatua. Ellos sabían con quién estaban. Y es lo que yo quiero traerte a colación hoy. Es con quién estás hoy. Quizás puedes tener momentos de duda, de temor. Oye, no, es que mira, el trabajo puede ser que lo pierdas. No importa. Si lo pierdes, ¿qué? Si estás con Cristo, todo está garantizado. Y les doy una idea más o menos cómo funciona eso. Una persona que está con Cristo es una persona íntegra. Y una persona íntegra es una persona confiable. Y una persona confiable nunca le falta nada. ¿Saben por qué? Además de porque Dios está con él, ¿no? ¿Saben por qué? Porque todos nos queremos rodear de personas confiables. Amén. No importa que no sepas incluso algún oficio. Si alguien busca tu servicio, por lo general siempre buscan por la confianza. Porque una persona íntegra es confiable. Es confiable no solamente en el oficio que va a desempeñar, sino que aun si no lo sabe, será íntegro en aprender lo que no sabe. Amén. Porque sabe con quién está. Y el Señor quiere preparar ese ejército. Y ya con esto termino. Dios está preparando un ejército para el tiempo final. Yo no quiero que se postergue más la venida del Señor. Yo no sé tú, pero yo no quiero que se postergue más. Yo creo que hoy es el día de la salvación. Amén. Yo creo que hoy es la oportunidad para decirle al Señor, estoy cansado de seguir viviendo en el pasado
Estoy cansado de estar agobiado del futuro. Quiero que hoy tomes mi vida y quiero que transformes mi vida. Amén. Y el Señor, que es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre lo será. Si tú confías que Él está contigo, no importa la situación. Él está contigo. Es más, fíjense la promesa de Jesús en el Mateo 28. Le dice, he aquí, yo estaré con vosotros. No, yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La promesa es en presente. Y es hoy que tú tienes la oportunidad de vivir la vida con Cristo. Él está contigo, Él está a tu lado. No importa lo que pasó, bórralo. Jesús lo dijo, Dios lo dice ahí en Isaías 43. Olviden que las cosas pasadas, ya no hagan memoria de las cosas antiguas. Déjalo allí. No cumpliste los objetivos del 2023, no importa. Hay un nuevo año que te doy. Amén. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Confía en ese Dios. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios que levantó esta iglesia en este tiempo final. Y es el Dios que promete que está contigo hoy, no mañana. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, sabemos, Padre, que tenemos un problema. Y ese problema, Padre, es que vivimos en el pasado. El pecado que quizás hayamos cometido en el pasado nos atormenta y nos persigue hasta el día de hoy. Pero tú has prometido que nosotros tenemos perdón en tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y podemos obtener perdón no ayer, porque ya pasó. No mañana, porque aún no ha llegado. Sino hoy en presente, Señor. Perdona esos pecados que te han ofendido, Padre. Y ayúdanos a confiar de que tú verdaderamente has perdonado esos pecados. Porque no es tanto que tú nos has perdonado, sino nuestra falta de fe en creer que ha sido así. Ayúdanos, Señor, a entender de que no podemos postergar vivir contigo, sino que hoy tenemos la oportunidad de vivir la salvación. La eternidad no es cuando tú vengas, la eternidad se vive desde ahora. Tu Hijo Cristo lo dijo, el que cree en Él tendrá vida eterna. Y nosotros creemos en tu Hijo Cristo, Señor. Y sabemos que tenemos vida eterna en Él, porque Él vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Gracias, Señor, porque este nuevo año que nos has dado es un año donde tenemos la oportunidad de confiar de que tú estás a nuestro lado. Es un año que día a día estarás allí llamándonos al arrepentimiento, pero también llamándonos, Señor, a vivir una vida plena en ti. Que esas promesas que son en presente se vuelvan una realidad en la vida presente. Amén. Gracias, Señor, por tus maravillosas misericordias, por las maravillosas e incontables bendiciones recibidas durante el año 2023. Y que este año 2024 sea realmente un año diferente. Que ya los años de fracaso del pasado no sean un tormento para que este año sea realmente un año de victoria. Confiamos en tu poder, en tus promesas. Guíanos en el resto del día y que gocemos este día de reposo en tu presencia. Lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.